Bienvenidos caminantes del otro camino, bienvenidos a un nuevo videoprograma de Tu Propio Camino. Ya es muy evidente, por cuestiones que tienen que ver con la gran facilidad de acceso a la información que hay y a través de todos los registros, que en cuanto a simbología se trata, hay muchas cuestiones que hacen a las religiones comparadas que empiezan a mostrar que en realidad esas religiones que tanto profesan su exclusividad y que son las dueñas de la verdad, comparten en su base cuestiones y mitos idénticos y similares. Yo te he contado en alguna oportunidad, lo cuento nuevamente para aquellas personas que es la primera vez que toman contacto con Tu Propio Camino, que yo a los 8 años me realicé una pregunta que luego tardé 10 años prácticamente en responder, que es, me parecía que no entendía por qué había tantas religiones. A los 8 años me hice esa pregunta, no entendía por qué había tantas religiones. Es más, eso me llevó a plantear una hipótesis de que en realidad todas esas religiones eran parte de lo que alguna vez fue una religión original, y así lo planteé en esas palabras, que en realidad eran fragmentos, piezas de un rompecabezas, pero que en algún momento había habido una religión original. Responder esa pregunta me llevó a una investigación de campo que hice prácticamente durante toda mi adolescencia, participando de casi todas las religiones, cultos, sectas, escuelas, movimientos, intentando develar e investigar. Iba con una grabadorcita de esas de periodista que eran con cassette. No había MP3 todavía en ese momento. Con notas, cuadernos, luego escuchaba lo que había grabado, lo desgrababa, bueno, hasta que un día descubrí la religión original y respondí, ¿no? Y llegó la respuesta a esa pregunta. Pero ese camino de velar lo oculto, lo común, lo idéntico y lo diferente de todas esas religiones me permitió tener un panorama bastante claro de cómo en realidad, y esto lo digo complementando el videoprograma que hice días anteriores respecto a los 3 papas, cómo es que los simbolismos sagrados se han transformado y utilizado de lo que en su momento original lo fueron, una representación de estados internos, se han transformado en una representación de esclavitud y control de masas. La religión en sí misma es, al igual que los otros paradigmas, la política, la economía y la ciencia, es un estate quieto a la sociedad, es un Valium, es un seguí dormido, es un montón de gente en masa, por eso es una masa, porque es amorfa, no existe la individualidad. Dentro de una religión, por ejemplo, dentro de un culto, no existe la individualidad. Existe todas personas creyendo en algo o en alguien, y quien pues no cree en eso no tiene lugar dentro de ese culto. No es posible discutir parámetros ni situaciones, y todo el tiempo repiten lo mismo. Obviamente lo cambian con las conveniencias de turno, como lo vemos por ejemplo, en lo que más fácil tenemos acceso nosotros, que es la Biblia, en donde si tú comparas una Biblia actual con una de 50, 100, 150, 200 años, han cambiado palabras claves, digamos, ¿no? No cualquier palabra. Y dentro de esa cuestión simbólica y simbológica que se usa hoy en día por el marketing y por el gobierno en las sombras y por todo aquel ente o entidad que lo que quiere es mantener tu conciencia dormida a través de esos símbolos. ¿Por qué los símbolos? Porque esto lo estudió, quien mejor lo estudió o quien más
profundidad en el tema o lo abrió eso fue Jung. Carl Jung, el discípulo amado, odiado de Freud, llegó a un punto en donde, bueno, le dijo a Freud hasta aquí. Como vemos en la historia de la humanidad, siempre en algún momento el discípulo hay un punto en donde no está de acuerdo con su maestro y abre su propio camino. Jung hizo lo mismo respecto de Freud. Y Jung lo que abrió su estudio respecto de los arquetipos, ¿no? Mostrando cómo en nuestro inconsciente en realidad también, además de esos dichos que nos cuenta Freud, nos cuenta el psicoanálisis que hay, esos dichos a su vez están asociados a arquetipos, a mitos. Y esos arquetipos, mitos son simbología. Lo que tú tienes dentro de tu psiquismo es un mito, que es un dicho, pero está representado a través de algo simbólico. Tú ves un sol dibujado y en esa cosa sol hay una simbología detrás que implica ya cuestiones predeterminadas que han ligado tu psiquismo, a decir sol igual fertilidad, luz, alegría, bueno, etcétera, lo que tú quieras, energía. Ven lluvia y tristeza o un día triste, etcétera. Lo mismo pasa con cada una de las cosas que tú quieras ver. Te hicieron creer que ves políticos y ves en eso esperanza. Y cuando son las personas más desconfiables que hay, o sea, ves al religioso y te has armado una relación donde ves en eso también esperanza, posibilidad de cambio y tal. Claro que hace 2000 años que no funciona eso. Y así te vende el marketing, ¿no? Donde te venden una gaseosa y lo que te venden detrás de eso es una propuesta de felicidad. O te venden ropa y detrás de eso lo que hay es un modelo de cosificación del ser humano. Todo eso se logra a través de lo que es el uso del simbolismo. ¿Por qué? Porque en nuestro psiquismo hay una relación, hay algo que arma una relación entre lo simbólico y lo real. Y eso se llama lo imaginario. Hoy no es el tiempo aún de entrar en el tema de lo simbólico, lo imaginario y lo real como registros en el psiquismo y todo lo que eso representan en sus distintas fases, pero sí es tiempo de que hoy entiendas que ese simbolismo, y te voy a mostrarlo a través de uno que es el que entiendo que es como a nivel humanidad, el que representa lo que representa en su momento en la religión original lo mejor, lo han transformado en lo peor. Y que entiendas que hay en eso. Pero básicamente en esta cuestión de religiones comparadas, estudio de religiones comparadas, te estoy contando un poquito aquella investigación de campo que hice hace ya 20 años casi. En donde, primero que descubrí, o lo primero que surgió a la luz, es que ese cuento de que las religiones son o tienen un mensaje exclusivo y que las demás o es esa o las demás directamente pasa al infierno, ya desde el vamos tienen una falla cuando, por ejemplo, 3 de las más grandes religiones, el judaísmo, el cristianismo en cualquiera de sus facetas y el islamismo, 3 de esas religiones tienen un nacimiento común. Ya desde ahí es imposible entonces creer, desde la lógica racional, que su mensaje es distinto o que su Dios es el verdadero. Tú fíjate hasta qué punto hay un lavado de cerebro, como se diría comúnmente, en hacer creer a esas personas que siguen esa religión que la suya es la verdadera, cuando en su base tienen ya a sí mismo una raíz común. Y yo lo que te voy a demostrar a su vez en este relato es cómo en realidad esas 3 religiones que en realidad vienen de una base en común, esa base en común en realidad está conectada, esas 3, ¿no?, que marcarían como las religiones occidentales por excelencia, tienen en su base una relación directa con aquella religión, aunque no está nombrada como religión, pero sí como, vamos a decirlo, como camino, creencia,
que parece que no tuviera nada que ver, y es las religiones orientales como el budismo, el zen, el hinduismo, y con eso demostrarte y demostrar que lo que ves como religiones son piezas de un rompecabezas de una religión original, y que, a su vez, las han utilizado simplemente para que sigas como un borrego dormido. Si tú quieres seguir creyendo, pues hazlo, porque es tu decisión. Lo primero que tienes que hacer entonces es respetar a los demás como quieres que seas respetado tú. Esto lo digo porque en los posts luego aparecen comentarios muy agresivos de personas fanáticas religiosas. Y no olvides que los fanatismos a lo único que llevan es a lo peor. Si no, mira a Hitler, mira la Inquisición, mira políticas actuales como la de Obama. Si tú quieres respeto, pues respeta a los demás. Y así como tú crees algo, permita que los demás hagan lo que desean. Porque si tu decisión es, como dice Silo, seguir durmiendo y dormido, pues yo no haré algo para despertarte. Pero si pues lo que quieres es despertarte, aquí tienes un mensaje que te ayudará. Uno de los máximos simbolismos por excelencia del cristianismo y que hacen al mito cristiano es, sin dudas, la cruz. Otro, ahora te cuento de cuál voy a hablar en particular. Otro es, dentro de los cristianos, el famoso nacimiento de Cristo y del Salvador, y que viene a redimir los pecados de la humanidad. Y tú fíjate como eso, por ejemplo, lo del el Hijo de Dios que viene a salvar los pecados, ¿no? Está repetido en culturas, y en creencias, y en mitos, que vienen desde lo más antiguo, por ejemplo, de la religión mitraica. Tenés a Krishna, tenés los mitos egipcios, los mitos hindúes. Es simplemente cuestión a veces de encontrar lo idéntico y lo diferente para darte cuenta que ahí hay algo más. Creer que Jesús es el único que, según cuenta el mito, nació de una madre virgen, un 25 de diciembre, que resucitó a los 3 días. Bueno, todo ese cuento. Si tú te tomas el trabajo de leer otros textos sagrados de otras culturas, verás que casualmente en todas pasa lo mismo. Hasta cuestiones mucho más antiguas como Moisés y el legado de las leyes sagradas, encontrarás que eso mismo que pasa con Moisés, pasa con Manú, por ejemplo. Pasa con meses. Bueno, lo mismo encontrarás. Te contaba en el programa este que mostraba el simbolismo tras los 3 papas, lo que hay detrás del concepto de pecado original. ¿Cuál es el verdadero significado que tiene? Que te mostraba esa relación con el tiro con arco y el errarle al blanco, que quiere decir pecado, en que lo han transformado en que nace ya con un sello en la frente que te decreta culpable y en deuda. Y eso mismo pasa con el símbolo más característico o que se ha apropiado la religión cristiana, que es la cruz, que además ha transformado la cruz en el crucifijo. La cruz como tal es uno de los símbolos más antiguos que conoce el ser humano. Un símbolo que se ve desde los egipcios y desde antes, pero para que tengas una referencia, desde los egipcios. Una cruz
que representa el cruce de lo vertical y lo horizontal. Una cruz que representa las dialécticas y la subutilización de las dialécticas. Una cruz que representa una alineación planetaria como la que atravesamos desde el 12, desde el diciembre, desde el 2012. Una cruz que es en realidad también una apertura y cierre de energías. Una cruz que representa la interiorización de dar en el blanco, o sea, de alcanzar tu resultado, de formularte a ti mismo, del despertar de tu conciencia. Todo eso que representa simbólicamente la cruz desde tiempos inmemoriales en la religión original y en el saber que entonces luego las culturas iniciáticas tuvieron como exponente, todo eso las religiones tradicionales y sobre todo el cristianismo en cualquiera de sus vías lo transformaron en el crucifijo, un símbolo de sufrimiento, de dolor, de culpa, de sometimiento, de alguien que se redime por los demás para expiarnos de las culpas, situación que desde el mito, ya así como nacemos con un pecado original, ya endosado, también con una culpa hacia alguien que murió por salvarlos a nosotros. Todo eso es en lo que se transformó la cruz, siendo como crucifixión. Y así, bajo ese simbolismo, bajo ese arquetipo, bajo ese mito que desde lo religioso nos llega hoy en día, es que la mayoría de las personas siguen adorando fanáticamente eso. Pero ojo, ojo, no creas que porque tú eres ateo, que porque no eres cristiano o no crees en la religión, etc., eso no cuenta para ti. Un mito cuando está instalado en el psiquismo y no en lo consciente. Tú puedes decir que eres ateo, que no crees, que ya lo superaste, que bueno, pero créeme amigo, créeme amiga, que lo que está arraigado el psiquismo, la única manera de desactivarlo es a través de una cruz, casualmente, porque es a través de la cruz que forma lo que digo cuando hablo, cuando lo cruzo, con lo que escucho cuando digo. Esa cruz, que es el cruce de lo que digo y lo que escucho, o sea, escuchar lo que digo, en ese centro está la iluminación. Porque cada vez que yo me escucho, las frases cargadas con un simbolismo, un simbólico, un imaginario y un real, y la detecto el fallido, detecto hacia dónde mi psiquismo está queriendo rearmar alguna situación. Mi cerebro se ilumina, se conectan ambos hemisferios, el izquierdo y el derecho, simultánea e integradoramente. Fíjate entonces qué distinto es todo eso. Cruces que en otras versiones, ¿no? Por ejemplo, la esvástica, una cruz que desde el hinduismo se usa desde hace milenios, debe ser una de las formas de la cruz más antiguas.
que ha quedado ligada al nazismo, por ejemplo, y cada vez que alguien ve una esvástica lo asocia a todo lo que eso conlleva el nazismo. Eso también está hecho premeditadamente por aquellos que gobiernan desde las sombras, desde los marketineros, para que tú asocies, y en esa asociación directamente entonces quites cualquier otro interés. Esas asociaciones se hacen también desde lo simbólico. Te contaba, como te decía, que cuando yo hice el trabajo de campo de religiones comparadas, descubrí todo esto y muchas más cosas que llegado un momento iré contándote. Pero entiende hoy que nunca defiendas algo, porque cada vez que defiendes algo, lo que está defendiendo eso no eres tú. Es algo asociado a lo que eso simboliza. Como decía Silo, cuando no tengas algo que defender, cuando el día y la noche te sean indiferentes, cuando el frío y el calor te sean indiferentes, cuando lo bueno y lo malo te sean indiferente, entonces estás a punto y en el buen camino de despertar tu conciencia. La cruz es una apertura y un cierre energético, previo y cerrando otra cuestión simbólica de lo cual las religiones se encargaron de pisotearlo. Me refiero a la oración. La oración es uno de los momentos más íntimos que tiene cada ser humano de conexión con lo divino en sí. Orar es activar una frecuencia y conectar con lo más sutil en ti. Y orar se hace con el signo de la cruz por delante, que es una apertura energética. Por eso también se cierran las manos y los pies, para cerrar toda la burbuja energética. Para que en ese momento, cuando se hace eso tan sagrado, no haya alguna energía que invada tu momento y se mezcle. Y lo haces al momento de cerrar la oración, también la señal de la cruz, para, como te decía, abrir y cerrar energéticamente la burbuja. De la oración, ese momento tan sagrado donde invocas con tus palabras sagradas, con esos sonidos primales, aquello que quieres alcanzar. Y remítete a cualquiera de los programas en donde hemos hablado de sonidos primales, etcétera, para entender un poquito más si es la primera vez que te encuentras con este mensaje. Y la oración, entonces, como te decía, no por nada tiene la misma significancia que la oración gramatical. Remítete al programa donde hablo del lenguaje oculto y de la gramática oculta. Pero una oración es eso, es armar una frase que contenga el simbolismo, lo sutil, con lo contenido energético, que le ponga el combustible, la fuerza, la energía, eso que quieres lograr, para que luego, en lo denso, a través de tus actos, lo alcances. Y orar es eso, pero orar también se hace a solas. Si no, fíjate, Cristo, cuando enseñaba a orar, justamente si se quejaba, o mejor dicho, no es quejar la palabra, sino que si ponía algo de manifiesto era lo hipócritas que son aquellos que oran en público, que oran con otros a la vez, o sea, haciendo de eso algo masivo. La oración es individual, es particular, es personal.
Frases también como Sermón de la montaña, la parábola del sembrador, que conoces a través del Nuevo Testamento, son parábolas que ya había dicho Buda. Por eso cuando tú te aferras tanto, quizás a creer ciegamente en algo, es porque no te has tomado el trabajo de compararlo. Todos los mitos de la humanidad nos muestran un mensaje idéntico. Y hay 4 mitos que son los que hoy se sobreponen, los que generan realidad como paradigmas centrales, que son los que nombramos en un momento anterior como la ciencia, la religión, la economía y la política. Tú tienes que aprender a crear tu propio mito. O en todo caso, elegir qué mito es el que quieres que sea el eje de tu vida. Frases también como: es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. También la había dicho Buda. Si te remitís al Evangelio de Tomás, que además de ser el hermano gemelo de Jesús, es el, junto al Evangelio de María Magdalena y el de Judas, son los únicos evangelios que muestran la enseñanza oculta de Cristo, aquella que declaradamente él confesó era solamente para sus discípulos, cuando luego del Sermón de la Montaña le dice a ellos que al público le habla para que no entienda, y que a ellos, los discípulos, les habla para que entienda. Y el mensaje que le transmitió a ellos, esa enseñanza, está en esos evangelios, que luego obviamente los cánones se encargaron de tildar de herejes, de apócrifos, etc. El cristianismo, el judaísmo, el budismo, el islamismo, el hinduismo, cualquier religión de las que hoy conocemos son una pieza, la parte de un rompecabezas de la religión original, esa que quedó oculta, como oculto quedó el saber en el corazón del ser humano. Quedó oculta simplemente porque durante 12.000 años estuvimos en la noche galáctica. Quedó oculta en los sueños de la humanidad, así como tú cada noche duermes y descansas para despertarte renovado al siguiente amanecer. Eso mismo sucedió con este saber. Durante 12.000 años estuvo esperando que amanezca, y ya amaneció. Ya estamos en el día galáctico. Y te recuerdo nuevamente que los reservorios de ese saber, de ese simbolismo, están en 2 polos. Te lo nombraban los Andes y en Damasco. Por eso cuando hice el video hace tiempo atrás de que lo que realmente están queriendo hacer en el Medio Oriente es destruir cualquier conexión que haya con ese saber, porque entonces queda evidenciado toda la trampa, todo el manejo, toda la corrupción, toda la podredumbre que las élites, entre comillas, utilizan para dominar al ser humano, porque ya a ellos se les acabó el tiempo, porque ya amaneció, y ellos son seres nocturnos, son seres de la noche, y ya es de día. Y si es de día, es tiempo de que tú te des cuenta que es momento de despertar. Despierta tu conciencia. Es lo único armónico en este momento. Te agradezco sinceramente que acompañes cada uno de los programas. Si es la primera vez que te encuentras con tu propio camino, te aseguro que encontrarás mucho material en donde entender quizás algunas cuestiones que uno ya dice dando por hecho que en algún momento las puedes ir a encontrar con los demás videos.
Recuerda también entonces que desde el 14 de... Pero desde el 7 de octubre de este año estaremos con nuestro ciclo radial aperturándolo en Radio Nave 3 a las 14 horas de Argentina, 12 horas de México, Colombia, 19 horas de España. Nos podrás escuchar en www.nave3.com.ar. También, si estás interesado, puedes participar de nuestros ciclos de espacios de transformación personal en un desarrollo para tus talentos. Puedes solicitar información a contacto@tupropiocamino.org, y esa misma dirección nos puedes usar para hacer llegar tus inquietudes. Te agradezco entonces que nos hayas acompañado, y recuerda que cada vez que te conectes con esa simbología sagrada, y eso que hoy no hablé de los números sagrados, eso lo haré en otro programa, estoy hablando simplemente de la simbología y la toqué muy por encima con algunas muestras, porque para muestra un botón alcanza, para mostrarte simplemente que todo eso que parece tan diferente y que te quieren vender como diferente y que lamentablemente tú sí lo compras y que lamentablemente la mayoría de la humanidad aún lo sigue comprando, aferrándose a esos manejos turbios, en realidad son parte de la religión original, esa que es tiempo que nuevamente surja la luz. Será entonces hasta el próximo encuentro en tu propio camino. Gracias.